Bueno chicos, hoy día lo que vamos a avanzar es el tema de máquinas virtuales, ¿ya? Para su proyecto lo que usualmente hace la licenciada es darles un sistema operativo al azar por grupo y tienen que, en base a las instrucciones que la licenciada les dé, tienen que explicar cómo funciona y mostrar las cosas que la licenciada les pida, ¿ya? Así que primero comencemos. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo básicamente es un conjunto de programas que gestiona los recursos de hardware y proporciona servicios comunes para aplicaciones. Esto, en otras palabras, es básicamente como un intermediario, ¿no? Se va a comunicar con el hardware, depende de lo que se le pida, y también sirve para los programas de aplicación. Esto va a simplificar lo que es el desarrollo de software, ¿no? Y va a optimizar el uso de recursos. En los sistemas operativos, ahora podemos hablar simplemente de los más de escritorio, ¿no? De Linux, Mac y Windows. Pero tenemos que tomar en cuenta también lo grande que abarca, ¿no? Lo que son los sistemas operativos, pero para dispositivos móviles. Aquí vemos ya a Android, que Android está basado en el kernel de Linux. También podemos ver a iOS, que es parte de Apple, ¿no? Es en conjunto con macOS, un sistema operativo, pero para dispositivos móviles de la línea Apple, ¿no? Ahora, ¿qué funciones principales tiene un sistema operativo? ¿No? Las principales funciones que tiene, como podemos ver, son la gestión de procesos, la gestión de memoria, la gestión de entrada y salida, el sistema de archivos y sobre todo también la seguridad, ¿no? En gestión de procesos, ya lo hemos visto de manera teórica, cómo funciona esto de planificación de procesos, que en inglés es schedule, ¿no? Básicamente también habla de la sincronización de procesos, el manejo de interbloqueos, como hemos visto, ¿no? Y también la administración de threads o hilos, ¿no? En gestión de memoria también hemos visto esto teóricamente, lo que era la asignación y liberación de memoria, cómo funciona la gestión de memoria con la memoria virtual, ¿no? Usando paginación, segmentación, ¿no? Pero ahora de manera más práctica, ¿no? También habla de cómo es la protección entre procesos y la optimización, esto usando técnicas como swap o memorias caché, ¿no? En gestión de entrada y salida, aquí ya hablamos de buffering, que son memorias temporales, y spooling, que son una gestión de colas. También tenemos lo que son drivers y de dispositivos, y también tenemos lo que son gestión de interrupciones, ¿no? Como cuarto tenemos sistema de archivos, ¿no? Básicamente un sistema operativo se va a encargar de administrar la creación, la eliminación de archivos, el control de acceso, permisos, eso tal vez les suene de Linux un poco, ¿no? Y también el respaldo y la recuperación de los mismos. En seguridad ya tenemos tema de autentificación de usuarios, controles de acceso, como vamos a ver a continuación, vamos a hablar del modo usuario y el modo kernel, ¿no? Cómo el sistema operativo se cuida, ¿no? Cuida la integridad del sistema. También tenemos el cifrado y prevención de amenazas, ¿no? Ahora sí, para entender un poco lo que hablamos de kernel, que es microkernel y kernel híbrido, básicamente esto sirve para diferenciar sistemas operativos, ¿no? Es una forma de diferenciarlos por arquitectura. Pero antes de adentrarnos a esto, tenemos que entender qué significa kernel. Kernel básicamente, tal vez ya lo han visto con la licenciada, es un componente central en el sistema operativo. Este tiene un acceso directo al hardware. Si recuerdan, el sistema operativo y en general las computadoras están desarrolladas en una arquitectura por capas. Es decir, como podemos ver acá, en la base tenemos el hardware. Siguiente tenemos ya lo que es el sistema operativo. Siguiente ya tenemos lo que son las aplicaciones de usuario, ¿no? Hay diferentes modelos, pero en general se maneja de esa forma, ¿no? Como bien dije, kernel tiene acceso directo al hardware, es decir, esto va a gestionar lo que es la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Estos funcionan, bueno, tenemos ejemplos de esto, ¿no? Uno puede ser el kernel de Linux y otro puede ser el kernel de Windows, que es Windows NT, tal vez alguno lo ha escuchado, ¿no? Después de esto también tenemos que recordar un concepto importante, que es el shell. El shell es un intérprete de comandos, ¿ya? Esto básicamente es una interfaz que nos permite comunicarnos entre el kernel y el usuario a través de línea de comandos, ¿no? Por ejemplo, en Linux tenemos lo que es bash,
y lo que tenemos ZSH, ¿no? Y tal vez en Windows les suena lo que es el CMD o el PowerShell, ¿no? Ahora también tenemos que recordar un término importante que es la interfaz de usuario, ¿no? La interfaz de usuario básicamente nosotros la conocemos con el GUI, y ustedes dirán ¿qué es eso? Básicamente es la interfaz gráfica de usuario, lo que muchos sistemas operativos modernos como Windows manejan, ¿no? Lo que podemos ver con ventanas, iconos, menús desplegables, etcétera, ¿no? Básicamente es una interfaz que nos permite manipular el sistema, pero a través de algo más visual, ¿no? Algo más entendible para usuarios normales. En Linux, incluso en algunos sistemas operativos como Ubuntu, como el que estoy manejando, pues ya tiene, ¿no? Su propio sistema, interfaz visual, es decir, ¿no? Que lo hace más cómodo para usarse, ¿no? Hay algunas distribuciones que igual siguen manteniéndose con puro comandos, y esta interfaz de comandos se llama CLI, que es CLI, se llama Command Line Interface, ¿no? Básicamente aquí el usuario tiene que usar el sistema operativo a través de comandos, ¿no? Y es lo que mayormente les va a pedir la licenciada para mostrar cómo funciona el sistema operativo que les ha tocado, ¿no? Ahora bien, también tenemos que entender lo que decía antes de estos modos de operación. Existe lo que aquí podemos ver, ¿no? Que dice kernel mode o user mode. Estos son simplemente modos de operación. Por ejemplo, el modo usuario es un modo menos privilegiado, tiene un acceso más restringido al hardware y no puede ejecutar ciertas operaciones, ¿no? Esto es básicamente no para perjudicar al usuario, sino es para proteger al sistema operativo. Por ejemplo, un usuario que no conoce mucho se puede meter en cosas que no debería y podría arruinar el sistema o comprometerlo, ¿no? En cambio, también tenemos lo que es esto de acá, ¿no? El kernel mode. El kernel mode básicamente es un modo privilegiado. Este sí tiene un acceso completo al hardware y este sí puede ejecutar cualquier instrucción del procesador. Básicamente es lo que utiliza el sistema operativo para comunicarse con el hardware, ¿no? Ahora sí podemos hablar un poco de esto, ¿no? Tenemos la idea de que es kernel monolítico, microkernel y kernel híbrido, ¿no? Como podemos ver en la imagen, en la parte de la izquierda, básicamente esta parte de acá lo representa lo que es un kernel monolítico. Básicamente el kernel es todo este espacio de acá, toda esta parte de acá debajo, ¿no? Y está todo unificado, es un único programa, ¿no? Y todas las funciones del sistema operativo están ahí, porque podemos ver acá, por ejemplo, voy a ver si puedo acercarme, ¿no? Aquí podemos ver el manejo del sistema de archivos, el IPC, que es la comunicación entre procesos, ¿no? Aquí, como les decía, schedule, que es básicamente la planificación de procesos. También podemos ver la función de la gestión de memoria, ¿no? La memoria virtual, la gestión de dispositivos y drivers, etcétera, ¿no? Pero todo está unificado en un solo programa. Esto tiene beneficios, ¿no? En un sentido puede ser que tenga un alto rendimiento, porque como todo está en uno solo, la comunicación es directa, ¿ya? Y también existe menos sobrecarga a llamadas al sistema, que vamos a verlo en los otros tipos de kernel, ¿ya? Lo malo es que como todo está en un solo programa, es un poco más difícil su depuración o algún mantenimiento, ¿no? En caso de que alguna función haya fallado, pues es más difícil modificar algo, porque si modificamos algo, tal vez algo más se llega a arruinar. Un ejemplo de quienes utilizan este tipo de kernel son algunas distribuciones de Linux y el Unix tradicional. Si recuerdan, Unix es como el padre de Linux, ¿no? Ahora, tenemos también lo que es el microkernel. En este, básicamente, las funciones de modo kernel se trasladan. Si se dan de cuenta, esta línea divisoria ya pasa al modo usuario. Es decir, las funcionalidades del sistema operativo que también pasan al modo usuario, ¿no? Esto, ¿en qué nos puede ayudar? Básicamente, esto mejora la escalabilidad y la seguridad, ya que existe un aislamiento de servicios, ¿no? Ya están en diferentes partes. Esto también es un problema porque existe mayor sobrecarga en la comunicación entre procesos, ¿no? Porque para que una funcionalidad se comunique con otra, tienen que realizar llamadas al sistema, ¿no? Y
esta comunicación entre procesos, o IPC, se sobrecarga, porque tienen que realizar para comunicarse muchas llamadas, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser el sistema operativo Minix o QNX, ¿ya? Luego tenemos por último otro tipo de arquitectura, ¿no? Que es el hybrid kernel o kernel híbrido, ¿no? Básicamente, como su nombre dice, es una combinación, ¿no? Combina lo que es la arquitectura monolítica y la arquitectura de microkernel. Básicamente esto lo hace poniendo algunas funcionalidades de kernel en modo usuario y algunas importantes en modo kernel, ¿no? De esta forma, si bien aumenta su complejidad en el diseño, ¿no? Porque se nota en el mismo gráfico, realiza igual su comunicación a través de IPC o comunicación entre procesos, ¿no? Por ejemplo, quienes utilizan este kernel híbrido es Windows. Windows NT utiliza esto. También macOS, ¿no? Ahora, también tenemos otro tipo de clasificaciones o cómo se puedan clasificar otros sistemas operativos. Pero prefiero clasificarlo por arquitectura, ¿no? Porque otro sería por propósito. Ahí podríamos hablar de sistemas operativos distribuidos o sistemas operativos en tiempo real o sistemas operativos ya móviles, ¿no? Otra clasificación, pero vamos a clasificarlo en general en esto. Ahora sí, ¿qué ejemplos de sistemas operativos tenemos en esto? En esto podemos ver Linux, Windows, Android, macOS, iOS, Solaris, etcétera, y muchos otros sistemas operativos, ¿no? Pero vamos enfocándonos uno a uno. Linux, ¿qué nos dice? Linux utiliza una arquitectura monolítica. ¿Y cuál es su principal diferencia con otros? Es que es open source. Eso significa que es de código abierto. Ya han debido escuchar el término open source anteriormente. También se caracteriza por su versatilidad, porque además de ser para sistemas operativos de escritorio o de dispositivos móviles, también se utiliza en sistemas embebidos, ¿no? Algunos ejemplos o distribuciones conocidas pueden ser Debian, Red Hat, Arch Linux, Ubuntu y las que les suene, ¿no? Porque recuerdan ese gráfico de Linux tal vez, en el que hay una distribución como padre y otras derivadas, ¿no? Y existen muchas, ¿no? Ahora, también tenemos lo que es Windows. Como bien dijimos, su kernel es NT o Windows NT, ¿no? Este utiliza una arquitectura de kernel híbrida y su diferencia es que es propietaria. Eso significa que es como su código cerrado, ¿no? Esto mayormente está utilizado en entornos empresariales y también de escritorio. Tenemos ejemplos como Windows XP, 7, 8, 10, 11 y también Windows para servidores, ¿no? Luego también podemos hablar de Android. Android es básicamente, su kernel está basado en Linux, ¿no? Este básicamente está enfocado para dispositivos táctiles, ¿no? Se utiliza un framework para aplicaciones con Java o Kotlin, ¿no? Si han trabajado tal vez ¿cómo es esto? Programación de dispositivos móviles, tal vez ya les suena el lenguaje de programación Kotlin, ¿no? También tenemos lo que es macOS. macOS está basado en Unix, en Darwin, ¿ya? Es de arquitectura híbrida, pero con componentes de microkernel, ¿no? Básicamente está en este entorno de Apple, ¿no? Y iOS es básicamente derivado de macOS. Esta es una arquitectura cerrada y controlada, ¿no? El énfasis que tienen iOS es básicamente la seguridad y la privacidad. Ahora sí, entendiendo estos pequeños conceptos, podemos hablar ya de lo que es virtualización, ¿no? La virtualización, como dice, es la tecnología que permite crear una versión virtual basada en software, de recursos computacionales, hardware, sistemas operativos, dispositivos de almacenamiento o incluso recursos de red, ¿no? Ahora, en términos que nosotros vamos a usar, básicamente la virtualización nos va a permitir ejecutar múltiples sistemas operativos, ¿no? De forma simultánea en una sola máquina. Ahora, existen diferencias cuando hablamos de virtualización y emulación, no son lo mismo, a pesar de que a veces se lo utiliza como sinónimo. La virtualización
La gran diferencia de la virtualización de la emulación es básicamente que la virtualización se ejecuta sobre un hardware real, ¿no? Y la emulación simula completamente el hardware. Pongámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, cuando queremos virtualizar Linux sobre Windows, tenemos que ver que el hardware sea compatible. Es decir, si mi máquina es de 64 bits y el Linux que quiero ponerle como virtualizarlo, es decir, también tiene que ser de 64 bits. Va a trabajar con el hardware real de la máquina anfitrión, ¿no? Esto también permite un mayor rendimiento. En cambio, en la emulación, que esto se ve, por ejemplo, en emulación de Android, ¿no? Este tiene que simular completamente el hardware incluso del equipo. Y por eso también tiene menor rendimiento. Ahora sí, pasemos a lo que hablamos, ¿no? ¿Qué es una máquina virtual? Una máquina virtual, o VMware, Virtual Machine, perdón, es un software que simula un sistema operativo dentro de otro, ¿no? Permite ejecutar varios sistemas operativos en una misma computadora física, ¿no? Cada VM tiene su propio sistema operativo, disco y red, ¿no? Se usa para pruebas, simulación, desarrollo y seguridad. ¿Por qué se utiliza así, ¿no? Porque como trabaja encima de un host, como un sistema operativo invitado o guest, básicamente lo que hagas en ese sistema operativo invitado no va a afectar a la máquina anfitriona, ¿no? Por eso es ideal para quienes están tal vez en la mención de seguridad poder trabajar con máquinas virtuales para hacer sus pruebas. También sirve para pruebas en red, pero eso no recuerdo muy bien un ejemplo. Y también para pruebas de simulación y desarrollo, claro, para poder ver tu aplicación en otro sistema o ver tu aplicación en un dispositivo móvil, sea Android o Mac o diré iOS, ¿no? Ahora, aquí podemos entenderlo de manera más gráfica, ¿no? Básicamente, como dijimos, en una computadora tenemos lo que es el hardware o la capa de hardware, ¿no? Aquí está todo lo que es la CPU, la RAM, todos los componentes, ¿no? Encima de eso tenemos lo que es el sistema operativo. Aquí dice host, ¿no? Porque es el sistema operativo anfitrión. Es como la base de lo que vamos a usar. Aquí también vemos las aplicaciones del host, es decir, tienes Windows, son tus aplicaciones. Pero para usar una máquina virtual vamos a hablar de algo llamado hipervisor, ¿ya? Este hipervisor nos va a permitir crear estas máquinas virtuales y administrarlas. Como ven acá, el hipervisor puede manejar una máquina virtual, 2, 3, etcétera, cuantas queramos, y también depende de la capacidad de nuestro computador, ¿no? Ahora, existen diferentes tipos de virtualización. Tenemos lo que es la virtualización completa, la paravirtualización y la virtualización parcial, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En la virtualización completa, el sistema invitado, es decir, la máquina virtual, no sabe que está siendo virtualizado, ¿no? Básicamente esto nos va a permitir mayor compatibilidad, pero menor rendimiento, porque tiene que emular, ¿no? Que es otra máquina, porque no sabe que está siendo virtualizada. En cambio, en la paravirtualización, el sistema invitado sí sabe que está siendo virtualizado y se comunica directamente con el hipervisor para acceder a los recursos. Si bien es más eficiente, este requiere de ciertas modificaciones en el sistema operativo invitado, ¿no? Para que pueda acceder a estos recursos de hardware. Ahora también tenemos lo que es la virtualización parcial. En solo algunos componentes del hardware están virtualizados, mientras otros acceden directamente del host. Este es usado en casos... perdón. Ok, sigamos. Este es usado en casos específicos donde se necesita una emulación completa, ¿ya? Ahora, como bien hablamos del hipervisor, para ponerlo claro, un hipervisor sería algo como VirtualBox, ¿no? Tal vez han escuchado antes hablar de VirtualBox, que esto nos permite crear máquinas virtuales, ¿no? Podemos poner Linux y otros sistemas operativos. Eso es un hipervisor. Un hipervisor puede ser también VMware, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Este puede ser de dos tipos, ¿no? El tipo 1 básicamente es el bare metal, ¿no?
Este se ejecuta directamente sobre el hardware físico, es decir, no necesita de un sistema operativo anfitrión. Este es usado en entornos empresariales y en servidores, ¿ya? Este no es el que utilizamos cuando usamos VirtualBox o VMware. El que sí usamos es el de tipo 2, ¿no? El de tipo 2, ese sí necesita de un sistema operativo anfitrión o host. Este es ideal para pruebas de aprendizaje, ya que es fácil de configurar, como vamos a ver a continuación. Este también es llamado hipervisor de tipo 2 o host, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen, básicamente es esto, es el de tipo 1, no tiene un sistema operativo anfitrión. El hipervisor funciona directamente con el hardware y puede manejar múltiples máquinas virtuales. En cambio, el tipo 2 sí necesitas de un sistema operativo anfitrión, ¿no? Esa sería su principal diferencia. Ahora sí, pasemos a lo que nos interesa. Lo que vamos a trabajar hoy día es básicamente una instalación de una máquina virtual, pero usando VirtualBox, ¿no? Para esto, ¿qué necesitamos? Primero, lo que necesitamos es verificar en nuestra BIOS, esto lo van a hacer después, supongo, que la virtualización, o si es que están con AMD o si están con Intel, esté activada, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Intel Virtualization Technology tiene que estar habilitada, ¿no? Igual si tienen algún sistema más antiguo, aunque creo que este es más antiguo, ¿no? Esta es ya la nueva BIOS. En sí eso, en principio eso, que esté activado. Después, si es que esto no está activado, la emulación o la virtualización no va a funcionar bien. Después, lo más obvio, ¿no? Tenemos que instalar VirtualBox. Para esto usualmente les muestro en vivo cómo hacerlo, pero el anterior tuvimos problemas. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver lo por qué, ¿no? Básicamente tenemos que ir a la página de VirtualBox, ¿no? Ahorita voy a mostrar ese video para ver más paso a paso, pero esto es de parte teórica, ¿no? Tenemos que tener VirtualBox instalado. Otras alternativas a VirtualBox es el VMware. Por ejemplo, en mi máquina yo manejo VMware acá, ¿no? Bueno, quería usar el gestor de Oracle y no funcionaba para Ubuntu hasta que descubrí cómo, pero ¿no? Pero igual es una opción, es una alternativa. Al final simplemente es descargarlo, instalarlo, ¿no? Después, cuando ya tengamos instalado la máquina, el VirtualBox, es decir, o el hipervisor que hayan elegido, tienen que tener el ISO de su sistema operativo, ¿no? Básicamente el ISO es una imagen digital en CD o DVD de instalación. En este contiene todo el instalador del sistema operativo, ya sea Debian, Ubuntu o el que les haya tocado, ¿no? En este ejemplo yo he instalado Ubuntu en una máquina Windows con Windows 10, ¿ya? Después hay que realizar las configuraciones, que lo vamos a ver a continuación. Esta parte es importante para poder manejar bien el sistema. Después vamos a hablar de los emuladores de Android, ¿ya? Pero pasemos a lo que es la instalación de una máquina virtual usando VirtualBox, ¿ya? Ojalá que se pueda ver bien, pero comencemos. Ya. Básicamente lo que hacen es buscan VirtualBox en su navegador, lo de siempre. Ahora, en esta parte tienen que ir a la parte de descargas o downloads, ¿no? No, sí. Ya, es perfecto, ¿no? Una vez que están en esta parte, tienen que elegir en qué sistema operativo están trabajando, ¿no? Como les dije, yo estaba trabajando con Windows 10 en ese momento, así que voy a descargar el de Windows 10. Como ya lo tengo descargado, porque este no es tan pesado, ¿no? Va a ser unos 100 megas tal vez, ¿no? 172, ¿no? Y después de que lo tengan descargado, ya pueden comenzar con su ejecución. A ver, ¿dónde está? Sí, ¿no? Lo ejecutan simplemente. Listo, les va a aparecer la pantalla de instalación, aceptan los términos y condiciones, le dan a siguiente, estos simplemente son dependencias, le dan a siguiente, y en esta parte, ¿no? Por eso no puedo mostrarles ahorita, porque la anterior he intentado hacerlo en vivo, pero como se dan de cuenta acá, el instalador mismo te pide que te desconectes de internet o de alguna red, ¿no? Así que como yo estaba con el Meet, pues no ha funcionado. Pero como lo he hecho en otra máquina, pues mejor, ¿no? Básicamente eso va a desconectar algo para poder instalar. Y aquí simplemente le dan a Yes, ¿no?
Aquí básicamente son añadir un acceso directo, ¿no?, al menú, también de crear un acceso directo en el escritorio o de iniciarlo cuando el sistema operativo se inicie, ¿no? Este le he desbloqueado porque al final, si no lo vamos a usar, pues va a ser un consumo de recursos innecesario, ¿no? Y le dan a siguiente. Después básicamente va a instalar todo lo que es el programa, el hipervisor, ¿no? A ver, meterlo un poco. Ya, perfecto. Ya cuando termina, pues simplemente finalizamos, y si se dan de cuenta, aquí está marcado algo que dice Start Oracle, ¿no? Entonces va simplemente a comenzar su ejecución del programa. Perfecto, ¿no? Ahora, esta parte es importante, ¿no? Cuando ya tenemos el VirtualBox, simplemente vamos a Nuevo o New para poder crear nuestra máquina virtual del sistema operativo que les haya tocado o que deseen instalar. Tenemos que darle un nombre, pero antes, es verdad, antes de nada tenemos que tener el ISO descargado del sistema operativo que deseemos, ¿no? En este caso, como yo les dije, he descargado el ISO de Ubuntu, ¿no? Buscamos Ubuntu y vamos a ir a descargar Ubuntu para escritorio, ¿no? Perfecto. Después tenemos que elegir qué tipo de versión de Ubuntu tenemos. Tenemos una versión que es LTS o Long Term Service o algo así, o Support, perdón. Básicamente este es como que va a recibir actualizaciones durante más tiempo, ¿no? Actualizaciones de Ubuntu. En cambio, también tienen la otra opción de descargar el Ubuntu en su última versión, ¿no? Aquí, como ven, tienen que elegir, depende de la arquitectura que tengan. Por ejemplo, aquí tienen Intel o AMD de 64 bits o simplemente ARM de 64 bits, ¿no? En este caso, yo lo que he descargado ha sido el LTS. Y si se dan de cuenta, es medio pesado, así que depende del sistema operativo, va a ser más pesado, menos pesado, pero este sí toma más tiempo. También por eso no podía mostrarles ahora, porque vamos a estar más tiempo esperando a que descargue. Ya, ¿no? Simplemente les manda esta pantalla cuando le dan a descargar y eligen una carpeta o algún lugar donde puedan poner esos ISOs, ¿no? Porque después vamos a tener que llamarlos para poder instalar la máquina virtual, para poder montarlos. Como ven, allá yo no lo descargo porque ya lo tengo y eso. Después, ahora sí, podemos volver al programa y ahora sí vamos a crear la máquina virtual, ¿no? Tenemos que darle un nombre a la máquina virtual. En este caso yo le he puesto Ubuntu prueba, ¿no? Después, básicamente tenemos que buscar el ISO de la imagen, ¿no? Como de mí está en descargas, exacto, y luego vamos a ISOs, elegimos el archivo ISO del sistema operativo que deseemos, ¿no? Una vez cargado, tenemos que hacer otra serie de configuraciones, ¿no? Por ejemplo, en esta parte ya tenemos que darle un nombre de usuario, un password, ¿no? Un password y confirmar la contraseña. También tenemos que ponerle un nombre de dominio y también un hostname, ¿no? Simplemente son unas pequeñas configuraciones para que podamos manejarlo después normal. Yo les digo, no le pongan una contraseña muy difícil, a menos que sea para otro propósito, ¿no? Como esta es una prueba, pues con una contraseña básica basta, ¿no? Y cambiamos el nombre de host. Okay. Ya. Después también estoy activando este botoncito que simplemente instala algunas dependencias más para el sistema operativo invitado, ¿no? Después, esta parte también es importante, depende de la capacidad de sus computadoras, tienen que asignarle un poco de RAM y también núcleos de CPU a su máquina virtual, ¿no? En este caso, en la computadora que estaba haciendo esta prueba tenía 16 GB de RAM, ¿no? Así que le voy a dar 4, ¿no?, de estos 16, que eso es básicamente 4096 megas. Exacto. Y después, por ejemplo, en mi máquina yo tengo 4 núcleos
físicos y 4 núcleos lógicos, ¿no? Así que simplemente le voy a dar para esta máquina virtual 2. Depende, como les digo, de su capacidad y cuánto pueden darle, pero lo ideal es que no se pasen de la mitad. Después esta parte también es importante, ¿no? ¿Cuánto almacenamiento de disco le van a dar a esta máquina virtual? Ahora, en máquinas virtuales usamos algo que se llama disco virtual, ¿no? Básicamente no es un tamaño físico, fijo, ¿no? Le vamos a dar una asignación, pero va a ir creciendo gradualmente de acuerdo a cuánto vayamos utilizando, ¿no? No significa que, digamos, yo le voy a poner 50 gigas a este sistema operativo o a esta máquina virtual y ya los 50 están ocupados. No, como es dinámico, una expansión dinámica, va a ir llenándose de acuerdo a cuánto lo usen, ¿no? Básicamente. Aunque aquí hay una opción para poder ponerlo para que tenga un tamaño fijo, ¿no? Ahora, aquí también, como les digo, depende de la capacidad de su computadora y también depende de los requisitos del sistema, ¿no? En este caso, como el sistema no va a ocupar demasiado, pues con 25 gigas es suficiente para mí, ¿no? Vamos a ver qué más. Sí, listo. Y eso sería todo. Y cuando le damos a finalizar, depende, algunas máquinas lo inician directamente, algunas no. En ese caso tendrían que darle doble clic o iniciarlo eligiendo la máquina virtual que estén instalando. Pero en mi caso lo va a iniciar ya automáticamente. A lo que carga, ya, listo. Aquí ya comienza lo que es esto, ¿no? Este de acá. Les va a aparecer esta pantalla que básicamente dice Try or install Ubuntu. Este es para instalar Ubuntu, ¿no? Pero aquí va a aparecer una pantalla que no nada que ver, es lo de VirtualBox, ¿no? Aceptan eso y ya va a comenzar lo que es la instalación de Ubuntu. Exacto, esta parte igual va a estar cargando. La parte de la instalación, como cualquier sistema operativo, si es que alguna vez ya lo han intentado, ya lo han hecho, saben que tarda bastante en algunas partes, ¿no? Si no les aparece esto, no se preocupen, debe estar igual cargando, ¿no? Pantalla negra, como les digo, tarda lo suyo, así que si tienen una tarde libre, aprovechen para instalar algún, aunque les voy a dar práctica de esto, pero mejor después les digo. Ya, después comienza su instalador, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, Windows o puede ser Mac. Para Mac hay un procedimiento adicional para aquellos que les ha tocado Mac y quieren probar el sistema, ¿no? Les voy a pasar un videíto. Está en inglés, pero es bastante sencillo. Simplemente tienen que poner unos scripts y sobre todo tienen que activar ciertas cosas en su procesador. Si es AMD o Intel, tienen que poner unos scripts para que funcione la instalación de Mac en Mac, ¿no? Después, como les digo, esto va a seguir, lo voy a adelantar un poco, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual ya está comenzando a instalar. A ver, algo importante tal vez de esto, depende de qué sistema les haya tocado, va a ser un poco más complicado o menos complicado, ¿no? En caso de que les haya tocado Windows, pues va a ser más sencillo para ustedes, ¿no? Porque ya lo tienen. Y simplemente ya va a ser enfocarse en lo que les está pidiendo la licenciada. El anterior les ha pedido cómo funcionan los procesos, cómo funciona la gestión de archivos en ese sistema operativo, y algunos temas de seguridad, si no me equivoco, ¿no? Pero como les dijo la licenciada, esto va a ser mucho más práctico y sobre todo tienen que manejar lo que son comandos para mostrarle cómo está funcionando o cómo funciona cierta cosa, ¿no? Porque si va a ser muy teórico, la licenciada es bastante estricta con eso, ¿no? Yo pasó con la licenciada Nancy en su momento y no hacía esto, pero la licenciada Luisa tiene otra modalidad, la cual es bastante buena también, porque ustedes pueden ver los diferentes sistemas operativos, ¿no? De manera más práctica. Después, sí, como decía, hay sistemas más complicados. Linux, por ejemplo, como ven, no es tan complicado. Algunos son más fáciles de instalar.
algunas ¿cómo se llama esto? Distribuciones. Por ejemplo, han debido tal vez escuchar sobre Arch Linux. Arch Linux es full CLI, es decir, comandos, puro comando para instalar las dependencias, las diferentes cosas que quieran, ¿no? No he probado, personalmente no he probado un Arch, pero podría ser interesante. Después Kali Linux igual, es bastante parecido a la instalación de Ubuntu. Debian, sí, un poquito igual, ¿no? Ahora, cuando quieren instalar Mac, como les digo, hay un procedimiento más. Y sobre los dispositivos móviles, ahorita vamos a hablar de eso. Pero el anterior semestre supongo, igual la licenciada debía tener problemas para lo que es la instalación de iOS. Como saben, iOS es el sistema operativo para dispositivos móviles, pero de Apple, ¿no? Y este sí es más complicado de instalar, o de emular, o para hacer pruebas, ¿no? Porque requiere sí o sí de un sistema operativo Mac debajo. Porque tal vez han debido escuchar lo que es Android Studio, ¿no? Para trabajar con Android. Pero cuando quieran trabajar con iOS, pues sí o sí tienen también su ID para trabajar con iOS, no Mac. Pero para eso tendrían que instalar Mac y luego iOS, y es un poco más tedioso. Entiendo que algunos grupos del anterior han expuesto eso el anterior semestre, y creo que algunos lo han logrado, pero creo que tenían Mac, ¿no? Después, a ver, volvamos a esto de acá, ¿no? Como ven, instalación normal. En algunos casos tal vez tengan que dar algunos parámetros como el teclado, el país, el idioma, etcétera, ¿no? Sí, mucho más tarde, esa parte tarda harto. Y después termina esto. Aquí a mí se me ha bugueado, simplemente era como me ha saltado un error, ¿no? Pero realmente el sistema ha funcionado bien. Simplemente lo que he hecho ha sido reiniciar el sistema. Tal vez a ustedes les pasa, así que si lean lo que les dice, ponen un comando para poder arreglarlo, ¿no? Después simplemente, además como prueba de que está funcionando normal el sistema que hemos instalado, va a volver a iniciar, va a cargar, tal vez cargue lento porque como hemos instalado recientemente, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Aquí ya inicia, esa es básicamente la página de Ubuntu, ¿no? Aquí eliges tu usuario, por ejemplo mi usuario de mí se llamaba prueba, ¿no? Si recuerdan en la configuración, aquí pongo el password que le he dado, que es 1234 para mi caso, y debería cargar el sistema, o entrar al sistema normalmente. Tal vez, como hemos instalado primera vez, nos pidan unas configuraciones adicionales, como a mí, por ejemplo, creo que va a salir, en efecto, ¿no? Te dice bienvenido Ubuntu, completa la configuración, ¿no? Para que pueda correr todo normal, ¿no? Después aquí simplemente esto es de Enable Ubuntu Pro, que es para, creo que este es de paga si no me equivoco, pero simplemente lo vamos a saltar porque no nos interesa eso para pruebas, ¿no? Después este igual, Help Improve Ubuntu, básicamente es enviarle datos a Ubuntu para que pueda, si en caso que falla algo, le enviamos datos, etcétera, ¿no? Pero igual como es una prueba, no hay necesidad, así que le he puesto igual no, o creo que así le he puesto no, y continúa. Y en esta parte de acá es simplemente Ubuntu, es creo que el más sencillo de las distribuciones, creo, no quiero hablar tampoco tanto. No, en este ya manejas algo como, se llama Snap, o como un explorador de programas, ¿no? Que básicamente como por ejemplo en el celular tenemos, en Android tenemos Google Play, ¿no? U otros que nos permite descargar aplicaciones, similar tiene Ubuntu básicamente, ¿no? Pero hay diferentes tipos de instalación de programas en Ubuntu. Uno que es que es como les digo, un Google Play, pero usualmente a veces no está actualizado, así que es mejor actualizarlo o instalarlo desde usando
comandos, ¿no? Ahí tenemos el apt install, etcétera. Vamos a verlo después, pero eso. Después, una configuración importante, si se dan de cuenta, se ve re chiquito el escritorio. Así que lo que van a hacer es entrar a lo que son los ajustes, está en inglés acá, settings, ¿no? Y aquí vamos a cambiarle dentro de la máquina virtual lo que es su resolución, ¿no? Como vamos a ver a continuación, entramos a ajustes, vamos a pantallas o dispositivos, ¿no? Y le ponemos la resolución que deseamos para que no se vea tan chiquito, obviamente. En este caso le he puesto 1920 por 1080, ¿no? Después simplemente voy a agrandar la pantalla y ya debería estar acorde. Exacto. Esa parte simplemente decía de mantener cambios y aceptar, ¿no? Después eso sería de la manera más fácil, ¿no? Ahorita ya tenemos un sistema operativo instalado y todo debería funcionar normalmente, ¿no? Cuando ya tengamos esto, pues vamos a comenzar a trabajar con lo que ya son los comandos, que supongo que no creo que todos hayan entrado por prefas, pero ya han debido ver algunos comandos básicos de Linux, ¿no? Para el manejo de archivos, etcétera, ¿no? Y básicamente es esto. Depende del sistema operativo, ustedes van a tener que instalar sí o sí el sistema operativo para realizar su proyecto. Y por eso tienen sugerencia usar VirtualBox o pueden usar VMware, ¿ya? Eso sería en el tema de instalación. Perfecto. Ahora sí hablemos de lo que son los emuladores de Android en PC, ¿no? ¿Qué es un emulador? Como hemos dicho, es un software que simula el hardware de un dispositivo Android en tu PC, ¿no? Este es para Android, por ejemplo, ¿no? Permite ejecutar aplicaciones móviles como si estuvieran en un smartphone o tablet. Ustedes ya han debido tal vez en algún momento instalar alguno de estos emuladores, tal vez los de abajo, ¿no? BlueStacks, Nox o LD Player, tal vez para jugar algún juego de celular en la compu, ¿no? Tal vez. ¿Cuál es la diferencia principal, no? Este está especializado en emular un entorno móvil. Generalmente requieren también de tener la virtualización activada, lo que hemos visto anteriormente del BIOS. Ahí también algunos emuladores usan máquinas virtuales internamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Genymotion, ¿no? Ahora, ejemplos populares, como les dije, está el BlueStacks, el Nox Player, el LD Player. Pero para lo que les pide la licenciada, que es mostrar cómo funciona, etcétera, yo les recomiendo que utilicen o el Android Studio Emulator, ¿no? Del Android Studio, su emulador de Android, o el Genymotion, que igual funciona, si no me equivoco, con VirtualBox. Básicamente estas les va a permitir emular dispositivos móviles. Por ejemplo, ahorita les puedo mostrar lo que es Genymotion, ¿no? Básicamente es lo mismo que lo que hacíamos en los otros, ¿no? Vamos a la página y descargamos Genymotion para escritorio. Ok, buscamos, ¿no? Y depende del sistema operativo que tengamos, vamos a elegir la opción de descargar. En este, si no me equivoco, te pide un registro, pero no es nada complicado, simplemente es registrarse, aceptar ciertas condiciones y listo, ¿no? Una vez que ya lo hayan instalado, pues les va a aparecer algo como esto, ¿no? Esta es, por ejemplo, la última versión, Genymotion, ¿no? Ahorita se funciona con una versión gratuita, pero funciona bien, ¿ya? Funciona bien. Básicamente aquí este es su dashboard. Le damos aquí a crear, ¿no? Y aquí tenemos todos los diferentes dispositivos posibles que podamos elegir para emular Android, ¿no? En este caso podemos decir quiero emular un Samsung Galaxy S. Le damos a siguiente. Si quieren le cambian el nombre, ¿no? Y aquí también es importante, aquí eligen la versión de Android con la cual va a funcionar este emulador o este dispositivo, ¿no? Yo les recomiendo que tal vez no utilicen las nuevas versiones, no la mayor, ¿no?
Tal vez puedan usar la 9 o alguna versión así más antigua, porque son más estables, ¿ya? Ahora, después de que elijan la versión, por ejemplo yo elegí la 9, ¿no? También hay otros datos importantes, ¿no? Que esto no se modifica, simplemente están. Le damos a siguiente. También aquí tenemos que definir cuántos procesadores le vamos a dar a este emulador, el tamaño de memoria RAM que le vamos a dar, ¿no? Aquí está, ¿no? En este caso le puedo decir que quiero usar 2 procesadores y le voy a dar un espacio de memoria RAM de 4, ¿no? Listo, ahora le damos a siguiente. Ahora también tenemos lo que es esto, ¿no? El tamaño, podemos definir el tamaño del dispositivo. En este caso lo voy a dejar predeterminado en 1080 o 1900, ¿no? Y después simplemente hay otras opciones, ¿no? Como el radio, los bordes, ¿no? Los bordes de radio. Y también tenemos esto que es el estilo de ventana, ¿no? En modo ventana o full o pantalla completa, ¿no? Pero en este caso yo solo quiero que sea en ventana, porque si es pantalla completa no me va a servir mucho. Después aquí simplemente son otras opciones, ¿no? Mostrar la barra de navegación de Android, también eso quiero. Usar el teclado virtual, pero este no nos conviene porque vamos a tener que estar escribiendo uno a uno con el mouse, ¿no? Así que no. Después, ¿qué más? Perdón, le he dado back. Listo. Después simplemente nada más, ¿no? Esto no me permite activarlo y le damos a instalar. Ahora lo que va a hacer es simplemente va a instalar o va a descargar este dispositivo, ¿no? En este caso creo que ya lo instaló, ¿no? Algunos son más pesados que otros. Por ejemplo, yo utilizo que es Google Pixel. Se puede usar, como les digo, para pruebas en desarrollo de aplicaciones con Android. Aquí igual, ¿no? Y simplemente sería cuestión de iniciarlo. Ahora, Android no tiene como Linux o como Windows un CLI, ¿no? Algo como, perdón, Shell o Bash Shell o CMD, ¿no? Para esto vamos a utilizar otra herramienta que, si no me equivoco, se llama ABD. Sí. Y con esta sí vamos a permitir ejecutar algunos comandos básicos en Android, ya usando una terminal desde la computadora. Básicamente, como vemos, está iniciando el Android y eso sería en este caso, ¿no? Vamos a dejar que inicie. Perfecto, ¿no? Y básicamente esto ya sería los dispositivos. Ahora aquí también pueden instalar aplicaciones, etcétera. Algunos, como les digo, emuladores como los LD Player o los Nox están más enfocados en juegos, pero este está más enfocado en desarrollo, así que también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Básicamente esto sería en términos de emular Android, pero de iOS, como les digo, es un poco más complicado. Ya, después, ¿qué más? Sí, en general sería esta parte lo importante. Lo que quiero para la próxima es que tal vez se puedan tener la máquina virtual de Linux, ya sea Ubuntu o alguna distribución, ¿no? Porque vamos a comenzar a lo que es el manejo del sistema a través de comandos, ¿no? Como lo que hacíamos, bueno, este es ahorita Ubuntu, ¿no? Básicamente vamos a comenzar a trabajar manejando la terminal, ¿no? Si se recordarán, CD para ir al escritorio, para movernos de un directorio a otro, directorios relativos o direcciones relativas, absolutas, canalizaciones, manejo de archivos, el mkdir de toda la vida, ¿no? mkdir, prueba, ¿no? Y aquí aparece, ¿no? Vamos a ver este manejo de permisos, por ejemplo, ¿no? Con un ls poder ver lo que son los archivos, ¿no? Los permisos que tienen, ¿no? Con esta D, si es directorio, etcétera. Pero eso lo vamos a ver ya una vez que tengan instalado lo que es la máquina virtual,
¿no? Esto lo vamos a hacer tanto, si podemos alcanzamos para Windows y para Linux, ¿no? En principio para Linux. La mayoría funciona con los mismos comandos, ¿no? Así que eso vamos a ver las diferencias. Linux, ¿no? En este caso, perdón, limpieza, ls, ¿no? Tenemos una jerarquía de archivos diferente a la de Windows, ¿no? En Windows tenemos particiones, C, D, etcétera, que van organizando a los usuarios y a sus archivos, ¿no? En este caso tenemos ya carpetas como predefinidas en la mayoría de los, ¿no? Que es bin, boot, dep, etc, home, lib, media, etcétera, ¿no? Que están por defecto y tienen propósitos específicos dentro del sistema operativo, ¿no? También vamos a ver que, por ejemplo, en ls, etc, voy a ponerle L, ¿no? Aquí ya vamos a ver lo que son también los permisos, porque si se dan de cuenta, aquí aparece la palabra root, ¿no? Eso significa que un usuario root o raíz es el único que puede manejar estos archivos. Si no lo somos, pues no nos va a permitir, y eso me refería con permisos de usuario, ¿no? Por ejemplo, en una carpeta normal, voy a irme a mi home, ¿no? En home se almacenan los archivos de los usuarios, diferentes usuarios. En este caso, como yo solo tengo un usuario, que es mi usuario Pánico, ¿no? Aquí sí debería existir cosas que yo no más puedo manejar. Es decir, si pongo un ls, todo dice pánico, ¿no? Excepto por alguna que otra carpeta, ¿no? Pero esto significa que yo soy el único que puedo acceder a esto. Tenemos aquí dos columnas, ¿no? La de usuario y la de grupo, pero eso, como les digo, necesitamos que tengan la máquina virtual ya instalada para poder hablar de este tema, ¿ya? Eso sería en principio. Después vamos a intentar, como les digo, hacer lo mismo con la clase de hoy día. ¿Ya, chicos? ¿Tienen alguna consulta sobre esta parte? Ya, pues sí. Entonces todo está bien. A los que siguen acá, por favor pongan sus nombres completos para la asistencia del día de hoy, ¿ya?